Cuando termine el cuatrimestre voy a extrañar el Recovery and Progress. Lo voy a extrañar. Bueno, eh, una pregunta quiero hacerme. Porque Licasogra tiene. ¿Cuántos chicos hay en Licasogra? ¿13? Sí, acá hay una pregunta. Acá hay una pregunta en presencial, no se pierdan esta pregunta. Ah, nunca, nunca podés usarlo de sí. ¿Yo lo di? Ah, lo usaste, bueno. ¿Sabés cuándo lo puedes usar? Allá en el lugar que lo has usado. Acá no lo podés usar. No se dio ni en práctica ni en teoría. Bueno, entonces no se puede usar. Lo que no se dio, no se usa. Para saber lo que se dio, hay que venir a clase. ¿Teoría o práctica? Bueno, no, no. Muy buena tu pregunta. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Los chicos de Tecnicatura tienen alguna pregunta para hacer? ¿Cómo están para el parcial? ¿Ustedes cuándo tienen el parcial de acá, presencial? El martes. Y Tecnicatura tiene el viernes. Em, bueno, nada, ninguna pregunta. Termino el teórico. Ah, terminó el teórico. Em, bueno, les voy a dar, busquen un apunte que vimos al principio de año, el que decía algoritmo, que ahí nos quedó algo para ver de ese apunte. A ver si yo ya lo tengo bajado, si no lo bajo. Algoritmo. Estamos acá. A ver cuál era. Algoritmo. A ver cómo lo tengo yo. Algoritmo. Este apunte. Bien. ¿Ustedes alcanzan a ver? Si no ven, pueden acercarse. ¿Sí? Los invito a acercarse. Primera fila. Acá al lado de Héctor. Em, tenemos que. Chicos de Tecnicatura, ¿lo tienen ese apunte a mano? Ahí. Pantalla. O si no lo ven, lo comparto. Acá. Compartir. Esto. Acá está. Este apunte, cuando hablábamos sobre algoritmo y dábamos la definición de algoritmo y estuvimos hablando algunos ejemplos de la vida real de algoritmo, eh, bailar la chacarera y todos esos ejemplos, cuando charlábamos de ese tipo de cosas, ¿sí? Las partes de un algoritmo, nos quedó una parte sin ver, final, vamos, acá, programa. Ahora, después de la experiencia que tienen ya, eh, con programación, con todas las instrucciones que han visto y todas las sentencias que han usado y todo eso, estamos un poco más en tono como para encarar esta parte, estas dos, tres hojas que quedan del apunte. Eh, para ustedes, qué es un programa? Sin leer la definición, ¿no? Un programa de los que hacen ustedes. ¿Qué podrían decir? ¿Qué es un programa? Acá, a ver, Jeremías acá tiene una respuesta, a ver.
un tipo de herramienta o una ayuda para facilitar un trabajo. Bueno, ¿y qué más? A ver, ¿alguien más tiene algo? ¿El chico de Tecnicatura? ¿Qué programa? Agarren un ejercicio. ¿Qué es un programa? Un ejercicio de la guía práctica 4. Ejercicio. ¿Eh? Problema. A ver, este es un problema. Y a partir del problema que se lo tenés que resolver. Claro. Bien. Con las sentencias o instrucciones que hemos visto, les debería. A ver si se ve mejor. No. ¿Ahí se ve mejor o no? Con, con todas las instrucciones, sentencias que le hemos dado, deberían poder solucionar cualquiera de esos algoritmos. Cualquiera de esos algoritmos es un programa, ¿está? Eh, un programa es un software, ¿sí? Que se puede utilizar en donde, en una farmacia, un software de stock, de mercadería, un software de cliente. Todo eso es un programa. Es un programa de computación. Y en sí, hay la definición que le marca ahí, que es una secuencia de instrucciones mediante las cuales se ejecutan acciones y con todas esas acciones vamos resolviendo problemas. Vamos tratando de resolver los problemas. ¿Sí? Bien, en sí, en un programa, en los programas que nosotros tratamos de resolver, existían tres tipos de sentencias, existen tres tipos de sentencias primitivas. Una es la secuencialidad, que lo hemos visto cuando empezamos la cursada con el teórico. ¿Qué es secuencialidad en programación? Que va un paso atrás de otro, digamos. Uno debajo del otro, perdón. Bien, una sentencia abajo de otra o después de otra, o sea, el orden de ejecución de las sentencias me los da el orden que están escritas, que están escritas adentro de un programa. El programa empieza ¿con qué empieza el programa en Lázaro? Em- ¿Eh? ¿Con qué Con empieza? el procedure, Con, procedure. con procedura empieza un procedimiento, una parte del programa. Pero cuando ustedes abren el formulario, el proyecto, ¿sí? Ese, ese proyecto que está vacío tiene un inicio y un fin. El fin es el end con el punto final, ¿sí? Pero eso es un programa que está vacío. Después ustedes, a partir de los procedimientos de Lazarus, en otros programas no tienen esos procedimientos, tienen otra manera de programar. Pero el programa es eso. Ustedes abren un proyecto y ese proyecto, que inicialmente está vacío, después le empiezan a agregar sentencias. Bueno, un grupo de sentencias son o primitivas, se llaman la secuencialidad. La secuencialidad es eso, es ejecutar una sentencia después de la otra, en la medida que están escritas. Después tenemos alternativas condicionales. Alternativas condicionales, ¿sí? Que podemos optar por una opción, por dos opciones o por más de dos opciones. Nosotros en Pascal o Lazarus vimos dos, el if con el es o el case. ¿Está? Bien, y después vimos lo que eran las repetitivas, que nosotros vimos en sí tres repetitivas. Con todas esas herramientas armamos un programa. A partir de todas esas herramientas armamos un programa. ¿Sí? Bueno, es eso lo que les dice ahí. Bien, y un programa, además de tener esas estructuras de control, esas tres estructuras de control, ¿sí? Tenemos datos y operaciones. Los datos, ¿qué eran los datos? ¿Se acuerdan que los vimos ayer, empezamos a jugar ayer con los datos? Son los datos de entrada, que en Lázaro lo hacemos con un edit o con un input box, o son los datos que precisamos para después procesar esos datos y producir ¿qué cosa? Información. Procesamos los datos y producimos información. Bien, entonces, un programa es el rejunte o la suma de los datos
las operaciones que necesitamos para producir, eh, para transformar esos datos, ¿sí? Y después las estructuras de control, que es la secuencialidad, las alternativas condicionales y las repetitivas. Esa suma de herramientas hace que nosotros podamos tener un programa, ¿sí? Bien, todo lo que les habla acá, todo lo que dijimos recién sobre los datos, sobre las operaciones primitivas y sobre la estructura de control, es todo lo que estuvimos charlando recién y ahí hay algunas definiciones. Esas tres herramientas son comunes a todos los lenguajes de programación. Después, cada uno elige el lenguaje de programación que necesita, que sabe, que más se acerca a la solución del problema que nosotros querramos. Hay distintos lenguajes de programación. Nosotros usamos Pascal con el entorno gráfico de Lazarus, pero hay montones de lenguajes de programación y todos esos lenguajes de programación utilizan esas tres herramientas. ¿Está? Bien, cada lenguaje de programación, cada lenguaje de programación tiene un alfabeto. El alfabeto son las letras, los números, los símbolos, ¿sí? Nosotros en Pascal y Lazarus también utilizamos eso. Y todos los otros lenguajes de programación que puedan saber o que puedan llegar a aprender, también utilizan un vocabulario. ¿Está? Un alfabeto. Después está el vocabulario o léxico, que son palabras reservadas, que son las palabras propias del lenguaje de programación. eh, por lo general, no siempre, pero por lo general son palabras en inglés, son palabras claves, son palabras sueltas, begin, end, repeat, while. En otros lenguajes es do while, en lugar de while es do while, pero siempre son bastante parecidas. Bien, y después la gramática sería lo que significa cada una de esas palabras, pero no lo que significa en inglés, sino lo que hace una palabra. Por ejemplo, si yo les digo en Pascal, ¿qué es el for? Pero, por ejemplo, while, yo digo while también. ¿Qué significa while? Y la traducción es mientras, pero en Pascal, ¿qué significa el while? Más allá de que la traducción en inglés sea mientras. El while es una de las herramientas repetitivas, es una de las primitivas repetitivas que sirve para ejecutar cierta cantidad, una o más sentencias. O sea, esa es la gramática. Cuando nos referimos a la gramática de las palabras, del vocabulario, nos referimos a eso. ¿Qué significa cada una de esas palabras reservadas dentro de la programación de un lenguaje de programación? ¿Sí? Bueno. Bueno, programación es todo lo que estuvimos hablando recién. Y después hay unas ciertas características para que un programa sea un buen programa. Las características son esas: operatividad, legibilidad, transportabilidad, claridad, modularidad, y todas esas características hacen que un programa sea adecuado. ¿Qué sé yo? Poner los comentarios, elegir las palabras reservadas adecuadas, elegir nombres significativos. Todo eso hace que sea un buen programa. Por ejemplo, en cuanto a la modularidad o transportabilidad, la modularidad significa dividir los programas en procedimientos y que cada uno de esos procedimientos programarlos para que si yo un procedimiento o una tarea hecha dentro de un procedimiento la pueda copiar y llevar a otro programa y que funcione, significa que ese procedimiento es modular. Yo copiar y pegar de un programa a otro, más allá de que hay que fijarse el tema de las variables, los nombres de las variables, qué sé yo, pero la idea es eso, usar programación que sea modular. Por ejemplo, la carga de un arreglo de enteros.
Si yo quiero usar una carga de arreglo de enteros para cargar edades, ¿sería parecido a cargar nombre de personas? Si yo, ¿eh? Bien, pero la tarea en sí es parecida. La tarea en sí es parecida. Entonces, lo bueno es entender la mecánica o la lógica de cargar un arreglo, porque después un arreglo de entero, un arreglo de char, un arreglo de string, un arreglo de boolean, la carga es la misma. La lógica de la carga es la misma. Solamente tenemos que ver si el arreglo lo declaro tipo char, lo declaro tipo string, o lo declaro de qué tipo de datos lo tengo que declarar. Pero la lógica es la misma. Entonces, si yo entiendo la lógica de la carga de un arreglo y lo hago bien en un procedimiento, después ese procedimiento lo puedo copiar y pegar en otro programa y hacerle ciertas modificaciones en el otro programa. Eso significa que ese procedimiento, ese módulo, es modular, valga la redundancia. ¿Está? Poder utilizar eso mismo. En el caso de ustedes, por ejemplo, cuando utilizamos la carga de la matriz, la carga de una matriz, un arreglo de 2 dimensiones, eh, por botón, ¿qué tenemos que controlar en una matriz? Sea el tipo de dato que sea, ¿qué tenemos que controlar en una matriz? El tipo de índice. El tipo de índice, ¿cuántos índices lleva una matriz? 2 índices. ¿El primer índice para qué es? Para la fila. El segundo, para la columna. Si yo tengo una matriz de entero y tengo una matriz de string, ¿la manera de cargarlo es la misma o no? O cambia porque sea de string o cambia porque sea entero. ¿Qué es lo que cambia? El tipo de la declaración del arreglo, pero la lógica de la carga es la misma. O sea que si yo copio y pego y modifico ciertas cosas en el otro programa, ¿de qué tengo que modificar? Y el nombre del archivo, perdón, el nombre del arreglo, porque seguramente el arreglo tiene otro nombre, pero los índices van a ser los mismos, puedo utilizar los mismos, fila y columna. Entonces, si uno programa bien un procedimiento, lo hace de manera estándar o manera modular, después se puede copiar y pegar. De hecho, en el parcial, que ustedes tengan, si ustedes tienen los ejercicios bien hechos, los tienen bien entendidos, los de la guía práctica, pueden copiar y pegar de un ejercicio a otro y salvar la diferencia, es decir, che, en el ejercicio 4 utilizaba un arreglo de entero, acá o una matriz de entero, acá necesito una matriz de char. Bueno, tengo que fijarme el arreglo, cómo lo declaro, la definición, la declaración, qué sé yo, pero después la lógica es la misma. Si tengo que cargar la matriz con repetitiva, ¿qué, qué es lo que se hace comúnmente? ¿Cuál es la lógica de repetitiva para una matriz? Fila y columna, necesitas dos repetitivas, anidadas, una dentro de la otra. Bien, la lógica es la misma. Depende, si vos tenés un arreglo, una matriz para notas, o tenés una matriz para, ¿qué puede ser? Para edades, para otro dato. La lógica es la misma. Usar las dos repetitivas. Entonces, no hay que volverse loco pensando cosas nuevas cuando hay cosas que ya las hemos hecho y las podemos copiar y pegar. Cuando uno puede copiar y pegar indistintamente, significa que está trabajando modularmente y que a su vez la transportabilidad, como es una de las características, es re importante como característica de un buen programa. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno. Eh, Bien, proceso de programación tiene 4 puntos. Vamos por el primero. El primero es en un programa, definición del problema. Si nosotros agarramos, ustedes agarran la guía práctica, agarran un ejercicio. ¿Qué hacen? ¿Se ponen a programarlo directamente o hacen alguna otra cosa? Plantear ejercicio.
Claro, tenés que leerlo y fijarte a ver qué te pide el ejercicio. Bueno, eso sería el punto 1. El punto 1 es definir el problema. A ver qué tenemos que hacer. Bien, una vez que vos sabés lo que tenés que hacer, lo empezás a analizar y fijarte qué necesitas para ese ejercicio. ¿Qué variable? ¿Eh? Em- Claro, bueno, empezás a fijarte, a ver qué estructura de datos necesito. ¿Está? ¿Qué botones? El proyecto. Empezás a hacer un proyecto. Bien, después de eso, el diseño del programa, que es elaborar el algoritmo, hacer el algoritmo, un lenguaje de programación, hacer las pruebas de escritorio, ¿sí? Y después hay que codificarlo, hay que pasarlo a la computadora, implementarlo, mantenimiento, ¿está? ¿Y qué significa mantenimiento? El mantenimiento de un programa, como la última característica de eso, ¿está? Cuando uno hace un programa, tiene que mantenerlo. ¿Qué significa mantenerlo? ¿Tiene que estar qué? Que tiene que estar actualizado los últimos datos agregados. Exacto. Eso. Vamos a suponer que el IVA en un software de contabilidad donde ponen el IVA, o vamos a poner un software de empleado, ¿está? Que cobre un sueldo básico. Vamos a suponer que otorgan un aumento del sueldo básico. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que actualizar el sueldo básico. ¿Está? El programa va a seguir siendo el mismo. Y el software ese tiene que funcionar para el sueldo de 10.000 o para el sueldo de 12.000. Solamente hay que darle la oportunidad, la opción al programa de modificar o mantener ese tipo de datos. Hay que actualizar. Y eso significa mantenimiento. ¿Está? Bien, todos estos apuntes lo van a tener que estudiar para el final. No lo tienen que estudiar ahora para el parcial. Todo esto es todo para el final. ¿Está? Bien. Yo les voy a dar un procedimiento que se llama VAL, que ese sí lo pueden usar en la programación ahora de estos días. Si lo necesitan, lo pueden usar. Eh, procedure VAL. ¿Dónde lo tengo? Vamos a la página. Ah, me había olvidado decirle. Fíjense acá, ahí tienen una solapa que se llama Anexo de Teóricos para el Final. Eh, Acá en Anexo de Teórico para el Final tienen unos apuntes que tienen que estudiarlos para el final. No para el parcial, sino para el final. Bien, acá les quiero mostrar este procedimiento VAL, cómo funciona, porque esto lo pueden usar ahora en la práctica. Si les sirve, si encuentran sentido, lo pueden usar. Bien. El procedimiento VAL permite convertir un string, como en el caso del texto de un edit, permite convertir un string en un valor. Agarra un string y lo convierte en un valor numérico. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí está bien? ¿Sí? Agarra un string y lo convierte en un valor numérico. Bien. El formato es la palabra reservada val, que es el procedimiento val, se llama val, ¿sí? Y fíjense que tiene 3 parámetros. Si se fijan acá está más nítido acá. Se los marco para los chicos de Tecnicatura. Ahí, donde dice edit1.text, A, D. Y cierra paréntesis, punto y coma. O sea que el procedimiento VAL tiene 3 parámetros. El primer parámetro, el edit1.text, es el string que va a agarrar para convertir. La definición de VAL es, agarra un string y lo convierte en un número. ¿Qué string va a agarrar? El string que está en el primer parámetro.
En ese caso es un edit. Pero en lugar de un edit.text, también ¿qué podría ser? ¿Eh? No, Un podría número, ser, profe, o sea, un podría ser carácter. Un, un level no. Podría ser una variable de tipo string. ¿Está? El edit, ¿para qué lo usamos? Para ingresar datos, pero ya están ingresados en ese objeto. Ya están escritos en ese objeto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué otra opción tenemos como primer parámetro? Puede ser una variable de tipo string. O bien puede ser un string, entre comillas, propiamente dicho. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Se entiende hasta ahí? Chicos de Tecnicatura, ¿se entiende? ¿Los chicos de Tecnicatura? ¿Se entendió o no? Ahora, profe, sí, sí, se entendió. sí, profe. ¿Hay alguien que no entendió el primer parámetro? Acá me comentaron que podía ser un input box como primer parámetro. No, debería ser directamente un string. ¿Y de dónde sacamos un string? De un editable, de una variable de tipo string o directamente apóstrofe o comilla simple, un string. Ese string que está en el primer parámetro, cuando ejecute ese procedimiento val, lo va a tratar de convertir. ¿En qué? En un número. O sea que lo que hay ahí adentro de ese string, de ese primer parámetro, deberían ser caracteres numéricos. ¿Qué pasa si hay caracteres numéricos? Lo convierte a un número directamente. ¿Qué pasa si no hay caracteres numéricos? No, no pasa nada, no. Algo va a pasar. Si no hay caracteres numéricos, lo que va a hacer el procedimiento val es devolver un mensaje de error. No, no devuelve mensaje de error. Devuelve un valor indicando desde dónde no pudo hacer la conversión. Entonces, vamos a leer este párrafo. El procedimiento val, entonces, convertirá el valor que se encuentra en el primer parámetro a un valor numérico y lo almacenará en la variable a. ¿La variable a qué parámetro es? El segundo. Si la conversión es efectiva, ¿qué significa que es efectiva? Que se Que pudo se pudo hacer, realizar. que se realizó. Entonces, si la conversión es efectiva, en la variable d, ¿qué parámetro es la variable d? ¿El El tercero? Tercer tercero. parámetro. Bien, si se pudo convertir, si lo que había en el primer parámetro, en el string, eran caracteres numéricos y se pudo hacer la conversión, en la variable a va a dejar el número convertido y en la variable d va a almacenar un 0. O sea, ¿qué significa si la variable d tiene un 0? Que se realizó la conversión, que la conversión fue válida. Bien, en caso contrario, un 0. Y si hay un error en la conversión, ¿qué significa que hay un error en la conversión? Que hay un carácter, en ese string hay un carácter que no es numérico. ¿Qué puede ser? Puede ser un asterisco, una letra, una barra, cualquier símbolo. Bien, si no la pudo convertir, en la variable d, el tercer parámetro, se almacenará un valor diferente a 0. Y ese valor diferente a 0 es el índice desde donde no pudo empezar a hacer la conversión. Vamos a hacer un ejemplo. Voy a dejar de compartir. Dejo de compartir. Me voy a pizarrón. Vengo acá. Entonces, vamos con el val. Cuando yo ejecute el val, voy a tener
tres procedimientos. Perdón, tres parámetros. ¿Está? Tres parámetros. El primero, ¿qué era? El string. Bien. En este caso yo le puse como ejemplo un editable. ¿Está? El edit 1.text. Edit 1.text. Pero recuerden que puede ser cualquier string. ¿Está? Pues una variable o un string propiamente dicho. El segundo parámetro, ¿cuál era? ¿Qué letra le puse? La A. Y el tercero, la D. Bien. El primer parámetro. Sí, decime. Sí, el nombre de una variable. ¿Sí? No. No, es el nombre de una variable. Sí, sí, está bien. Sí, el nombre lo inventabas vos, lo generás vos. Entonces, en ese caso deberíamos tener var A. ¿Qué tipo de dato es A? Integer. Y var D. ¿Qué tipo de dato? Profe, una pregunta. Sí, Ahí, por ejemplo, en este caso de la declaración, ¿se podría declarar A, D, los dos de tipo integer? sí, sí, sí. Ah, Sí, y lo podés inicializar en cero también, a los dos. sí, sí. Bien, está No, bien. no, pensé que para este procedimiento era así por separado, se Exacto. declaraba. No, 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 pero está bien. Bien, Ah, si perfecto. tenemos el formulario y tenemos el edit, a modo de ejemplo, podríamos tener acá el 1478. Cuando yo ejecute esto, va a tomar de este editable, va a tomar el text y lo va a tratar de convertir. Entonces, leyendo el párrafo ese, en A, ¿qué nos quedaría? En la variable A, ¿qué quedaría? 1478. 1478. Porque la variable A es de qué tipo es? Entero. Entonces acá quedó 1478. Porque lo convirtió. Y en la variable D, ¿qué quedó? Un Un 0. cero. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Vamos a suponer este ejemplo. 1, 4, asterisco 8. Lo quiere convertir y no lo puede convertir. ¿Qué dice el párrafo del val? ¿Qué queda acá? Son 4, 8. Quedaría 148 ¿En dónde? en A y en D quedaría el índice de donde no se pudo convertir. En A queda con el valor que lo inicializaron. Si lo inicializaron en 0, A va a quedar con 0. Va a quedar con el valor que tenía. ¿Estamos de acuerdo? Y D va a quedar con el valor que decía. Pero en sí queda con el valor, la ubicación del primer carácter que no pudo convertir. Vamos a suponer que esto tiene más de un carácter. No busca los dos caracteres que no pudo convertir, sino el primer carácter que no pudo convertir. A partir de ahí, ese es el número o el índice que les marca la variable D. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo después, ¿cómo sé si este valor fue convertido o no? Y tranquilamente, si yo hago esto, if, ¿qué significa esto? Si D es distinto de 0D. ¿Qué significa eso? Que hubo un error. Que si D es distinto de 0, hubo un error y no se pudo convertir. En sí, que no se pudo convertir. ¿Estamos de acuerdo? Y si yo pongo esto así, ¿qué significa? Que se pudo Que, convertir. Entonces, ¿yo cómo sé si la conversión fue válida? Preguntando por el valor de D, si es igual a 0 o distinto de 0. Y a partir de ahí veré que tengo que programar. Depende de lo que me pide el ejercicio.
¿Estamos? Para convertir string a números enteros. Conversión. Es como el tema de querer ingresar datos de teclado y querés convertirlo para algo, podés convertirlo así. Es otra herramienta, otra sentencia. ¿Sí? Bien. Si la variable A la declaran de tipo real, también es válido si acá ponen un número con la coma, con el punto, no con la coma, con el punto de real, no con el punto de división de miles, el punto de real. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y en ese caso, profe, la D también, la variable D también Eh, debería no, ser de tipo real. porque la variable D no, la podés declarar de tipo real, pero no haría falta. Porque la D te va a dar o un 0 o un número concreto, no un número real, te va a dar un número de donde no pudo hacer la conversión. Ah, claro. La podés declarar las dos de tipo real, ¿está? Pero la Sí, D no es necesario que la hagas real. La A la podés hacer real si si el editable que vos querés convertir tiene un punto como si fuera un número real. ¿Sí? ¿Se entiende? En- entonces, cuando se realiza ese procedimiento de val, hay que tener cuidado simplemente con la variable A. Hay que Exacto, ver. exacto, tal cual. Eso se los doy ahora al final porque no se usa mucho, pero cuando uno quiere convertir valores de un string a un valor, a veces se suele usar. Nosotros comúnmente en la cursada que usamos para convertir. Claro, el de float y el de int. Pero bueno, esta también es un procedimiento. Claro, sí, una manera de verificar que ser números. Sí, que sean números enteros o reales. ¿Sí? Esto lo pueden utilizar. Bueno. ¿Preguntas de esto? Es muy simple, no tiene muchas complicaciones. ¿Qué iba a hacer? Vamos a otro teórico. Bueno, ahí les di un ejemplo. En ese apunte del VAL, tienen un ejemplo ahí como para escribir algo, una programación respecto al VAL. Bueno, acá quiero buscar conceptos de apunte. No tengo. Bien, conceptos generales. Palabras reservadas. Este apunte también lo tienen ahí para leerlo. Palabras reservadas. Hemos hablado de palabras reservadas cada rato. Las hemos usado a cada rato. Es como para darle un marco teórico a lo que son palabras reservadas. ¿Sí? Las palabras reservadas no se pueden usar ¿dónde? Como nombres de variables, ni como nombres de constantes. Tampoco. ¿Está? Los nombres de variables tienen que empezar sí o sí con letras. No pueden empezar con números. ¿Pueden tener números? Sí, pueden tener números. Pero pueden tener caracteres especiales el guión bajo. Después no pueden tener caracteres especiales más que letras o números. ¿Ahí está? Bien. Las palabras reservadas son las que utiliza cada lenguaje como que son parte del vocabulario nativo de cada lenguaje de programación y se tiene una sintaxis porque se escriben de una cierta manera y no se pueden escribir de otra,
Begin es con B larga y no es con B corta, por más que suene parecido, begin es con B larga y tiene esa sintaxis. ¿Y cuál es la gramática de la palabra reservada begin? Comenzar un bloque de sentencia. ¿Está? Ese sería el significado del begin dentro de un lenguaje de programación. En inglés, ¿qué significa begin? Comenzar. Pero la gramática que utilizamos nosotros en Pascal, en la programación, le abre el comienzo a un bloque de sentencia. Bien, ahí les marco algunas palabras reservadas como para tener ejemplos, pero son todas las palabras reservadas que han visto ustedes y montones más. Según el lenguaje de programación, algunas son parecidas, iguales, distintas. ¿Eh? Exacto, te va marcando algún error. Bien. Documentación interna de un programa. Una pregunta, profe, perdón que te corte. ¿Cómo? ¿Se cortó? Ahí, Sí. No. ahí en esa palabra reservada XOR, eso sería para un OR exclusivo, ¿no? ¿Para qué? No te escuché, Esteban. ¿Dice? Para un OR exclusivo, donde dice XOR. Claro, sí, no la hemos usado. Estas palabras no las usamos todas, ¿eh? No, no, No sé. no, yo te preguntaba, profe, por el tema de que lo habíamos visto en la organización de computadoras como OR exclusivo, por eso nada más. Sí, sí, también puede ser eso, Esteban. Sí. Ah, perfecto. Bien, bien. Documentación de un programa. Documentación interna. Que sea legible. Bueno, lean el apunte, tiene un montón de palabrerío, pero eso ayuda para que ustedes tengan una documentación interna eficiente de un programa. En sí, los tres elementos más significativos de la documentación interna de un programa es la elección de nombre significativo, los comentarios y la indentación. ¿Qué significa eso, chicos? ¿Cómo hacen? ¿Qué significa elección de nombre significativo? Variables con nombre que te lleven al objeto, perdón, nombres que te lleven al objeto que Claro. nombraste Bien, o a la es variable que sea algo a lo que te referís, no sé. claro. Que sea algo relacionado con lo que va a ser esa variable, por ejemplo, o ese procedimiento, o esa repetitiva, o esa alternativa condicional. Ustedes ahora en el parcial, ¿en qué consiste el parcial? En agarrar un ejercicio que le vamos a dar nosotros, de la guía práctica que ya tienen hecho, ¿está? Y agregarle funcionalidades. Si ustedes tienen los ejercicios con nombre significativo en las variables, es más fácil de darse cuenta en el momento de modificar ese programa. En el momento de modificar ese programa, es más fácil darse cuenta si la variable tiene un nombre significativo de lo que hace. ¿Está? Si ustedes le ponen a una variable el nombre, qué sé yo, Pepe, como a veces jugamos con los nombres de las variables, si le ponemos Pepe, cuando vayan a modificar ese programa, no se van a acordar que hacía Pepe. En cambio, si le ponen un nombre significativo, le va a relacionar más con la programación que tienen para ese ejercicio. ¿Se entiende? A eso se refiere. Bien, los comentarios. ¿Para qué sirven los comentarios? No, para ir diciendo lo que estás haciendo, o sea, para cuando otra persona lo vaya a abrir, sepa lo que necesita hacer ahí. Bueno, más que otra persona. Ahora que viene el parcial, si ustedes tienen documentados, bien documentados, con comentarios, cada una de las partes del programa del ejercicio que ustedes les va a tocar hacer, en sí los tienen que tener todos los ejercicios, está con comentarios. Pero si justo agarran el ejercicio que tienen que hacer y lo tienen bien comentado, va a ser mucho más fácil hacerles las funcionalidades nuevas y seguir a partir de donde dejaron ese ejercicio. ¿Está? Después lo que vos decís, para que se lo agarra otra persona y lo entienda, eso nos sirve para nosotros para corregirlo. ¿Está? Eso nos sirve un montón a nosotros. Porque si no, decimos, ¿qué quiso hacer acá?
qué no quiso hacer, para dónde arrancó y qué sé yo. ¿Está? Bueno, y la indentación. ¿Lo han visto, indentación en la cruzada? ¿Qué significa? Que esté el código bien ordenado, digamos, que el begin con su end a la misma altura. Las sangrías. Las Esas sangrías, claro. sangrías, Después de un if que tenga una sangría. eso. Eso de la sangría parece una pavada, pero yo la verdad personalmente lo uso un montón. Le voy haciendo sangrías. Sí, te va, pero a veces, no, o a mí me ha pasado, que vos le apretás el enter y el end te lo pone más a la derecha, no te lo pone abajo del begin, te lo pone más a la derecha. Entonces lo pone más a la izquierda, lo acomodás. Vieron que yo le hago las llaves, cada vez que yo escribo en pizarrón, hago begin y end con las llaves como para acomodarme y fijarme si está bien ordenado y qué sé yo, y voy escribiendo siempre un poco más adentro. Está como que si fueran sangrías por el pizarrón. Eso es indentación. Eso queda más acomodado. No hace a la programación en sí, eso no le va a hacer que un programa funcione bien. Pero el momento de corregirlo y de leerlo y de recorrerlo es mucho más fácil si está bien indentado. Si te falta un end o te sobra un begin o te falta un begin, es mucho más fácil darse cuenta si está bien indentado. Y las sentencias, por ejemplo, que pertenecen a un while, si la sentencia tiene cuatro sentencias dentro de un while, si están bien indentadas, es fácil de darse cuenta que pertenecen a ese while con un begin y un end. ¿Está? Pero bueno, se refiere a ese tipo de programación. Bueno, eh, bien, ahí les doy un ejemplo, ¿sí? De cuando hay que intentar. Miren este trozo de código. Esto no está indentado. Esto es un despelote. Es el mismo ejercicio que está arriba, Profe, pero creo que no claro. está compartiendo la pantalla. O yo porque Ah, no la estoy perdón, viendo. no estaba compartiendo. A esto me refería. Este trozo de código. Fíjense que no está indentado. ¿Está? Entonces, mirarlo así, visualmente, es un despelote. ¿Está? Y fíjense arriba que eso está indentado, es mucho más fácil de leerlo cuando está indentado con el begin y el end en el mismo margen, ¿sí? Con las mismas sangrías, es mucho más fácil de darse cuenta acá, si me falta un begin o end, o darme cuenta acá. Eso es más complicado esta parte. Pero bueno, eso va cada uno y no les va, que esté indentado no va a hacer que el ejercicio esté bien hecho o mal hecho. No, es lo que decía ella, que cuando le das enter te acomoda un poco. Sí, y después abrís el espacio para escribir adentro. Bueno, eh, bueno, si ustedes sí quieren un mate, si ustedes tienen, o sea, más que nada yo quería hablarles de esto porque se viene el parcial. Y mientras que lo tengan ordenado, tengan prolijo todos los ejercicios que van a tener, no me haga esa cara. Eh, entonces les va a resultar más rápido y más práctico hacer las funcionalidades de lo parcial. Ahora vemos el ejercicio del parcial. Ahora les digo cuál es y lo hacemos. Pero no te querías ir. No, no lo vemos entonces. Pero pasa por ahí, chicos. Porque si no, después van a empezar a renegar en el momento del parcial, porque no van a saber para qué que las variables que declararon no se van a saber qué hacen. Si no están comentados, no van a saber tampoco qué hacen cada una de las partes del programa de ustedes. Fíjense en la parte de comentario que se pueden comentar de diferentes maneras.
¿sí? Las llaves, ¿vieron? No sé si han visto que se pueden comentar con llaves. Las llaves que abre, las llaves que cierra, mayormente les da la posibilidad de comentar un bloque de código. Un bloque de código. ¿Pueden usar llave en un mismo renglón? Sí. ¿Está? Pero cuando ustedes tienen un bloque de código que son 6, 7 renglones, lo pueden comentar con la llave que abre y la llave que cierra. En lugar de poner dos barras adelante de cada renglón. ¿Sí? ¿Se entiende lo que digo? De las dos maneras se puede comentar. ¿Qué más? ¿Eh? Y cuando quiero comentar un renglón, utilizo la doble barra. Y cuando quiero comentar un bloque de varias sentencias, pongo la llave. Porque si no, tenés que Es, comentar línea por línea. eso nos explicaron, por ejemplo, que cuando tenés un error de compilación y sabés que está en un sector y bueno, querés ver que lo otro esté bien, comentás eso entre llaves Claro, como sí. para que no te salte el error. Y Sí. Yo a veces cuando programo y qué sé yo, quiero saber qué valor va tomando una variable. Para saber si entra un bucle o entra una alternativa condicional o algo así. Entonces imprimo el valor de la variable con un show mensaje. No me sirve para la programación, pero me sirve a mí para ordenarme en ese ejercicio. Entonces, una vez que yo resuelvo los valores que va tomando esa variable, qué sé yo, adentro un bucle, por ejemplo, quiero saber si entra a un while. ¿Cómo sé si entra a un while o no entra? Hago un show mensaje de una variable adentro del while, ¿sí? Y después, una vez que me doy cuenta que entra, la comento. Y cuando termino el programa, que el programa ya me funciona, qué sé yo, listo, la borro. Borro el comentario. Entonces, me voy ayudando con ese tipo de herramientas. Mira, tenés que usar las repetitivas con condiciones. ¿Cuáles son las repetitivas con condiciones? Y el repeat, exacto. Esas dos sentencias, esas dos repetitivas, sirven para salir de un bucle. Por ejemplo, si, no sé cómo explicar, pero ponele que vos tenés un if y digas que si no aparece este número, ya, por ejemplo, el de la lista, Buscar el primero. sí, aunque tenés que cliquear Sí. si está vacío, no tiene que volver hacia todo. Bueno, entonces repetís hasta que encuentres el número. Ve hasta que, Hasta que- hasta que Lo- seleccione los otros el días, número. los otros días vimos un ejemplo acá, por ejemplo, que buscábamos una persona. Buscábamos una persona. Si estaba la persona, teníamos que buscar las notas de la persona. ¿Está? ¿Y qué puede ocurrir? Que la persona no esté. En ese caso vas a recorrer todo el arreglo. Pero ¿qué pasa si la persona está? ¿Hace falta después recorrer para abajo? No, una vez que lo encontrás, tenés que cortar el bucle. Entonces, ¿cómo lo cortás? Con una condición compuesta, como lo hicimos el otro día en el ejemplo, ¿está? De que si lo encontró, saque las notas y no recorra más. O sea, repite mientras no lo encuentre. O repetir hasta que lo encuentre. Hasta que lo encuentre o hasta que termine el arreglo. Porque puede ser que no esté esa persona. Entonces, con esas dos repetitivas, con condicional, por lo general se utiliza condición compuesta, no siempre. Pero por lo general se utiliza condición compuesta, donde una de las condiciones, una condición simple, te busca el nombre. Y la otra, o sea, corta por el nombre, lo que está buscando. Y la otra condición simple de la condición compuesta, corta por si se terminó el arreglo. Para que no siga buscando de que si se terminó. Era es que tenías que agregar una lista y cliquear sobre los números para que sea el texto. Y si no lo cliqueaba, tenía que volver. Por ahí se pierden con lo tuyo porque tiene otra guía. ¿Tá? Pero bueno, es eso.
Cuando hay que sí o sí recorrer un arreglo, ya sea de una dimensión o de dos dimensiones, hay que recorrerlo sí o sí completo. Ya, suponete que lo querés imprimir. Vos querés tener una matriz de dos dimensiones y la querés imprimir completa. Hay que recorrerla completa. Entonces, con for te sirve. Con dos for te sirve. Pero si vos querés buscar algo y cortar cuando lo encontrás, ahí se utiliza el while o repeat. Bueno, ¿qué más? ¿Esto se entendió? Estos conceptos no son para parcial, pero son para final. Tienen que leerlo, estudiarlo y darle una definición, si les toca dar ese tema, dar una definición de todos estos temas. ¿Está? ¿Está bien? Darle un marco teórico a todo esto.